en el miocardio va a manifestarse por una doble falla, una disfunción diastólica, pero en último término, después de esa disfunción diastólica, se va a manifestar por una disfunción sistólica. Obviamente, el ventrículo sano tiene que tener una diástole adecuada. La diástole adecuada en una persona normal busca que en el primer periodo de la diástole, que se llama periodo de relajación isovolumétrico, vaya disminuyendo marcadamente la presión generada en la previa sístole por los ventrículos y empiece a disminuir la presión rápidamente en ambos ventrículos, ojalá para llegar a ser menor que las aurículas rápidamente, y así poder decir que vamos a abrir las válvulas auriculoventriculares, y siendo así las presiones mayores en aurículas que los ventrículos, pues empezará el periodo de llenado rápido ventricular, donde los ventrículos se llenan un 75% de la sangre que se vació en la sístole previa. Para hacer un buen mecanismo de relajación isovolumétrico, yo tengo que hacer dos cuestiones. Primero, una relajación activa, y la palabra relajación activa indica que yo voy a tener un gasto de ATP para intentar disminuir la concentración de calcio en el interior de los miocitos ventriculares. Eso lo voy a lograr, esta disminución, si esto fuera una célula 1, miocárdico, miocito, célula 2, yo lo que intento es que este calcio acá, que está libre, lo disminuya. La única manera de hacerlo acá son de dos formas. Lo llamo al cerca, que es una ATPasa, me gasta ATP y me mete el calcio en contra de un gradiente electroquímico, porque es mayor el calcio en el interior del retículo que en el interior del citosol, siempre. Y dos, pudiera pedirle ayuda, si no soy capaz con esto solo, como usualmente lo hago, le pido ayuda a un intercambiador sodio-calcio que se encuentra en el sarcolema o membrana plasmática del miocito ventricular. Y en un porcentaje menor a una ATPasa de calcio, es una ATPasa cálcica que se encuentra en el sarcolema también a ese nivel. El objetivo es, obviamente, depletar la concentración de calcio en el interior acá, con el objetivo de que usted, este calcio interior al bajito, esté tirando esta reacción para la izquierda. Troponina C cálcica. Al ver que se disminuye la concentración de calcio en el interior por la acción conjunta del intercambiador sodio-calcio, de la ATPasa sarcolémica y el cerca, pues el calcio, por ley de acción de masas, va a ser liberado de su sitio de unión a la troponina C. Cuando la troponina C ya no tiene el calcio pegado, obviamente voy a sentir que no voy a poder hacer enlaces de actina y miocina nuevos, porque un enlace nuevo de actina y miocina necesita que la tropomiosina sea movida
un poco para el borde interno de la actina filamentosa, gracias a que el calcio le causó un cambio de conformación a la troponina C. O sea que para evitar la formación de futuros nuevos enlaces, estoy teniendo que decir que tengo que disminuir el calcio intracitosólico gastando ATP. Por eso se llama activo. ¿Puedo yo tener en el mundo una relación pasiva? Sí. Por ejemplo, un sarcómero se contrae. Eso va a estirar la estitina. Eso es un resorte. Cuando yo suelte, porque eso gasta ATP, esos resortes que son pasivos, simplemente al soltarse ellos acumulan energía que yo me gasté en la sístole, no en la diástole. Yo cuando contraigo algo, un resorte lo comprimo, suelto y él vuelve a la longitudinal. Ese retroceder elástico es pasivo de lo que es todo el componente intersticial, colágeno, elastina, lactina, lo que tenga que uno verdaderamente no diga que es contráctil, sino que simplemente fue comprimido por la acción del músculo estriado cardíaco. Entonces, en esta etapa de relajación isovolumétrica también se va dando un fenómeno de relajación pasiva. ¿Quién fue el que hizo comprimir ese resorte para que ahora trate de retornar a su longitud original? Pues obviamente la sístole previa, que es un gasto energético, pues tal vez de esta diástole. Simplemente aquí estoy aprovechando algo que se gastó energía, la acumuló, como la acumuló un resorte, y se aprovechó ahora en diástole tratar de volver a la longitud original. Entonces no estoy teniendo que gastar más ATP, ya lo gasté mientras comprimí ese resorte. Correcto. Entonces, en la relajación isovolumétrica necesitamos la conjunción de dos cuestiones. Una, tenemos que ser claros que necesitamos gastar ATP para que el cerca funcione bien, y para ello necesitamos que esté bien fosforilado el fosfolambano, porque el fosfolambano normalmente es un inhibidor del cerca y estorbaría mucho esa actividad del cerca. Ahí hay un gasto ATP y eso no es insisto, estamos ya tratando de meter el calcio para relajar. Eso es una cosa que es real. También tenemos que decir que si yo quisiera relajar todavía mejor, pudiera decirle al simpático que haga un efecto lucitrópico positivo, fosforilando la troponina I. Para fosforilar tenés que gastar un fósforo del ATP, con una quinasa que es la PKA. PKA tiene que fosforilar, no solo el fosfolambano, sino que tiene que fosforilar a la troponina I, porque fosforilar a la troponina I le hace vomitar el calcio más rápidamente a la troponina C. Entonces es una acción conjunta. Tercer semestre, eso no. Venga, aquí está. Tercer semestre diminuto de lunes. Entonces hay que referir cuarto lo que uno no estudia el tercero. Supuestamente todo va bien, pero falta algo que contribuya a la relajación. No le diría que es activa tampoco inmediatamente. Y es que estamos evitando formar nuevos enlaces de actina y miosina, porque la tropomiosina va a estar estorbando. Segundo, mi componente pasivo se está estirando el resorte después de haberlo comprimido. ¿Qué es la sístole? Comprimir, tensionar y estipar una sangre ahí. Suelte el resorte, eso vuelve solo. Eso se llama un efecto de succión. Un resorte tratando de volver a lo normal. Tercero, y no menos importante, porque cuando no se da, se promueve lo que llama una contractura miocárdica, es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Sin degradar ATP, simplemente pegándole ATP a un sitio alostérico de la cabeza pesada de miosina,
El ATP sin desdoblarse disminuye la afinidad de la actina que ya está pegada desde hace rato a la miosina y que ya había logrado un complejo rico. Eso se llama efecto plástico del ATP. Efecto plástico ATP descrito por Katz, Fisiología del Corazón. La diferencia es la siguiente. Uno diría, ¿qué hace más fácil disfunción del corazón si yo necesito ATP para contraerme y necesito ATP para relajarme? Puede que el ATP este que acabé de hablar últimamente no esté degradado, pero lo estoy utilizando en cierta manera porque ya no lo puedo dejar libre. Yo tengo que pegarse la cabeza a la miosina. Sé que no lo he degradado, pero en parte, en cierta forma, estoy haciendo uso de esto, ¿no? Porque si no lo pegara el ATP no podría despegarse la miosina de la actina, entonces no rompo el complejo rigor. Es una utilización entre comillas. Los que son muy puristas dicen que es una utilización porque no me lo estoy degradando, ¿me entienden? Pero bueno, usted me entiende la idea. De todas maneras hay que ocupar un ATP así todavía no lo degrade en despegar los complejos rigor. Pero hay que degradar ATP en forma de ADP más fósforo inorgánico para fosforidar el fosfolambán, para fosforidar la troponina I. Y eso si es activamente un gasto energético. Entonces, relajar cuesta plata. Relajar cuesta energía. Más el hecho de que me va a ayudar si es una buena sístole previa, porque también tenía energía, que yo si hago una buena energía, estipo bien los resortes, los comprimo y después van a relajarse bien. Es una buena relajación pasiva, implica haber tenido una muy buena contracción previa que sistólica activa. Uno tiene que ver con la otra. Entonces, ¿qué busca todo esto? Que la presión en el ventrículo comparado con la aorta vaya cayendo muy marcadamente en el periodo de contracción isométrica. Y esa velocidad de caída se llama DPDT, disminución de la presión con respecto a la derivada del tiempo, pues, un cambio pequeño en el cómo va cambiando la presión con el tiempo. Un descenso de mi DPDT, descender la presión, ojalá en el menos tiempo posible. Eso se llama constante tau en cardiología. La constante tau alta quiere decir que yo relajé muy bien y cayó muy rápidamente la presión en el ventrículo de la previa sístole, en que yo voy a tener un periodo de relajación isométrica muy rápido y muy activo. Pues muy bueno. Eso se llama constante tau. Una tau mala es un corazón que se relaja lentamente, que tiene problemas para disminuir la presión. La disfunción diastólica isquémica es una alteración reversible de la relajación del miocito que la provoca la isquemia. Correcto. Ese enlentecimiento o insuficiencia en la relación del miocito significará que persiste una fracción de los puentes de actina y miosina que no lograron romperse los complejos rigor y continúan generando una tensión durante la diástole, cuando ya no debería existir, especialmente en la diástole precoz, que es el periodo de relajación isométrico, creando entonces un estado de sístole persistente. Persiste en diástole, una cosa que es sístole, no haberme relajado. Una sístole persistente o una sístole persistente parcial. Esa disminución de presión del ventrículo izquierdo se evalúa mediante la constante tau, que está alterada, y el ventrículo izquierdo es más rígido que lo normal en esa diástole por algo que pasó. ¿Qué buscamos entonces con eso?
Si nosotros tenemos de pronto esa mala relajación, ¿qué nos puede ocurrir? Allá vamos. Bueno, lo que nosotros buscamos en el fondo es que mi ventrículo, en el periodo relajatorio ventrículo, baje tanto la presión que el llenado ventricular durante la fase de llenado rápido y lento sean demasiado fáciles. Pues no sean torturantes. Si yo logro una buena relajación pasiva y activa, ¿qué es lo que en el fondo está buscando el corazón? Que el último periodo de la diástole sea un periodo agradable, en donde se llena el final 15 a 20% del llenado ventricular, que lo logre una sístole de una aurícula sin aumentar la presión más de 12 milímetros de mercurio, porque esa es la presión superior máxima de la mal llamada presión impugna pulmonar, reflejo de la presión en la aurícula izquierda al final de la diástole, tercer semestre. ¿Correcto? Si eso es así, yo no generaré disnea. Pero si acaso la relajación diastólica ha sido ineficiente, con una constante ahumada o con un ventrículo que no logra una relajación pasiva buena porque está lleno de fibrosis, de colágeno, por cicatrizaciones múltiples de previos miocitos que se han muerto, pues, obviamente eso no es un buen resorte. Eso va a tener un problema de relajación, bien sea activa o pasiva, y lo que me va a llevar a mí es a obligar a la aurícula izquierda, en el caso que fuera el problema izquierdo, que casi siempre es ese, voy a partir del derecho, me va a obligar a la aurícula izquierda mía al final de la diástole a hacer una presión más grande porque está tratando de llenar un ventrículo que no se distendió bien durante el periodo de relajación isovolumétrico. Ese mayor esfuerzo hecho por una generación de presión aumentada en la aurícula izquierda, tratando de llenar un ventrículo derecho e izquierdo poco capacitante, poco distensible, pues obviamente va a generar que la sangre entre al ventrículo con mayor violencia, en un ventrículo que ya está casi lleno, y eso produce una vibración cardioémica que se transmite a la pared del tórax a su agradable estetoscopio, generando un patológico cuarto ruido cardíaco llamado R4 o S4, representativo típico de una disfunción diastólica. Tírenlo ahí. S4, R4. Que se acentúe en inspiración y expiración, ya sabe de eso. Es simplemente recordar que la maniobra de Ribeiro-Carvalho indica que los fenómenos auscultatorios en el 95% de los casos del corazón derecho se acentúan en inspiración y los fenómenos auscultatorios, soplos y esos fenómenos auscultatorios del corazón izquierdo se acentúan en expiración. Pero además de eso, no hay que olvidar que de todas maneras yo no tengo buen ATP y llega, inicialmente hace uno la difusión diastólica, uno le debería aparecer primero el R4 y el S4, pero después empiezo yo a manifestar un problema contráctil para ya no empieza a disminuir el sustrato, que es el ATP, para pegarse de las casas de miocina ya no al sitio alostérico, o sea, vecino al que es actividad ATPásica de la cabeza de miocina,
sea que tenemos que saber esto. La cabeza miocina tiene aquí un sitio para el ATP, aquí otro sitio para el ATP. Esto se llama alostérico, se llama excitado. Bioquímica del Douglas. El sitio del alostérico no es el sitio enzimático activo, ¿o no? Cuando yo hablo del sitio alostérico, estoy diciendo el efecto plástico relajante de la ATP sobre los complejos ricos. Cuando yo hablo que ya sé los niveles de ATP están bajitos como sustrato, cuando yo te diga eso, es que estos niveles de ATP están bajos para pegarse lo suficientemente al sitio no alostérico, sino al sitio donde el ATP normalmente en la cabeza de la miocina sufre una acción de esa cabeza de la miocina haciendo función ATP ácica, o sea, capacidad de doblar ese enlace de alta energía, ese fosfato terminal. Esa energía que se libera es la que yo utilizo para hacer el deslizamiento de la miocina sobre la actina. ¿Correcto? No más a trabajar de eso con el sitio alostérico, porque eso no es bioquímica de calidad, eso es el medio. Correcto. Ahí ya le estoy diciendo que después de esta disfunción diastólica, porque ya sufrió el no poder pegar bien ATP, bueno dicho, tiene que ir disminuir menos el ATP para que sufra primero esto, y tiene que disminuir más el ATP para que sufra el sitio sustrato. O sea que uno más fácilmente hace una disfunción diastólica que sistólica, por falta de ATP. Pero la diferencia es de segundos, pero no creas que es que me demoré media hora para hacer la disfunción sistólica y la diastólica le dice, ¡ya! ¡No! Entonces, ya yo no empiezo a inyectar bien. Y cuando no empiezo a inyectar bien, puedo tener un problemita. Si yo empiezo a tener problemas de motilidad en el corazón, como vamos a ver, cuando hay sístole, el corazón empieza a hacer algunas cosas que no son adecuadas. Son bastante interesantes. Cuando un ecocardiografista quiere ver que un corazón esté funcionando mal en isquemia, en sístole, va a mostrarle generalmente a uno esto. Espero encontrarlo. Los tres tipos de alteración en el movimiento de un corazón isquémico. Son isquémicas, no todo el corazón va a estar isquémico, eso es muy raro. Digo que un pedazo. De la zona isquémica puede sufrir tres fenómenos. La isquémica no es normal. La isquémica no es normal. La isquémica pesada. Bueno, muy fácil. Una se movió menos de lo que se debía mover. Que debe haber tipado hasta acá y vieron que chipó. Eso lo vamos a llamar hipoquinesis, bajo movimiento. Entonces uno ve un ventrículo que contrae la mayoría bien y este hipoquinético, hay una zona isquémica. Es una motilidad en sístole que le sirve a mí para disfunciones sistólicas. Segundo, pasa esto. No se movió. Una pedazo parece muy bien cerca quieta. Pues eso es lo normal. La zona isquémica no es capaz de contraer eso. Y tercero, la peor de todas, es que el corazón normal se contrae y la zona isquémica queda bombada porque está tan débil que la contracción y la presión de la otra parte sana hace presión y como ya se va para afuera, no alcanza a contraerse. O sea que es abombamiento, por dicho. Una disquinesia. La disquinesia, quinesia, hipoquinesia en una ecocardiografía, en una zona localizada del corazón, le hacen un diagnóstico isquémico. Y eso es lo que busca un
grafista con Doppler o con medio contraste, lo que sea, cuando le haga en un ecocardio con medio contraste, lo que uno busque es eso. Porque quiere ecografista para saber qué es lo que está buscando. Entonces aquí empiezan a haber alteraciones. Pero puede pasar que, por ejemplo, si hizo una disquinesia, ¿qué pasa? Esta parte del ventrículo que hizo disquinesia tocó contra mi pared del tórax con una sangre que estaba penetrando el sístole. Y eso hace que haga una vibración cardioémica, no se vacíe bien el corazón en sístole, una buena eyección y genere un R3 o S3 que lo han tratado de identificar más como de disfunción sistólica pura. Claro que es que disfunción sistólica pura no hay. Cuando usted tiene una disfunción sistólica, cada rato tiene la diastólica. Lo que pasa es que cuando aparece la sistólica, le dan el honor a que es un S3 producto de que se distendió, está muy distendido. Por dicho, está el corazón siendo insuficiente para vaciarse del todo. Entonces, esa sangre que tiene que acumular, golpea, la cavidad se tiene que deslizar, tiene que crecer de alguna manera que ahorita vemos, y al crecer golpea contra la pared del tórax y se sangre entrando. Como ya habíamos bautizado uno, S4, a este lo pusieron S3, y los dos se producen por la entrada de sangre a los ventrículos. S4 al final de la diástole por la contracción de aurícula llenando los ventrículos, y el S3 se produce en el periodo de llenado rápido, al final del periodo ya de llenado rápido ventricular, que es la segunda etapa de la diástole ventricular. Supuestamente eso debería indicar que yo no fui capaz de vaciarme bien y que el corazón tiene que estar afectando un volumen más grande, que ese volumen más grande que no es capaz de detectar es el que golpea la pared cuando se produce el periodo de llenado rápido y produce un R3 o S3, que también se produjo en el ventrículo, como se produjo en el S4. Pero en el S4 se produjo al final de la aurícula, de la diástole, y este al principio de la diástole, en el segundo periodo que llama de llenado rápido. Lo lamentable fue que el primer descrito fue el S3 o R3. Entonces, eso daba este sentido: primer ruido, segundo ruido, primer ruido, segundo ruido, correcto. Entonces uno es una reparador menos, aquí más largo, correcto. Primer ruido, segundo ruido, primer ruido. Esta es la diástole, esta es la sístole, un tercio de la sístole, un tercio de la diástole. Por eso es que uno oye nunca oye la reparación igual. Pues cualquiera que haya oído un corazón sabe que lo que estoy hablando es totalmente cierto. O como ya la gente ni escucha, porque no lo revisan a uno ni en los consultorios, sino más esperates. Entonces, aquí se volvió un problema, porque ya vamos a tener en el periodo de la diástole temprana un tercer ruido. Y como fue el que describieron primero, eso ya dejó de sonar como sonaba, tum, tum, y empezó a dar la sensación del galopar de un caballo, y por eso se llamó galope ventricular. Correcto. Pues no diga que no le expliqué eso. Eso le llamó galope ventricular. Pero llega otro idiota y escribe el S4 y estaba en acá. Y así no hubiera R3, esto también daba la sensación, la cadencia o la sensación de un galope. Y este señor ya no supo qué hacer, porque cómo iba a bautizar galope ventricular junior o todo entre otros. Y le dio por idiota de darle el honor que la aurícula se había ganado todo el ciclo cardíaco y no hacer nada. Como era un ruido que producía por la contracción auricular,
se llamó galope auricular. Se produce en la aurícula ignorante, en el ventrículo. Es la sangre, mandada por la aurícula, penetrando el ventrículo, la que genera esa vibración cardiohélica. Los dos son galopes ventriculares, pero el ST lo bautizaron primero y quedó como galope ventricular, y el segundo, para distinguirlo el primero, lo bautizaron galope auricular, y los que no leen creen que se produjo en la aurícula, sabiendo que produce en el ventrículo. Aunque los dos son ventriculares, no se producen al mismo tiempo. Cuando se presentan el C3, S4, R3, R4, se llama galope de sumación. Si no, se llama galope auricular o galope ventricular si únicamente presenta el R3 o únicamente presenta el R4. También tiene la misma connotación con la acentuación con respecto al acto respiratorio. Bueno, el hecho es entonces que en el examen físico no es raro que si un paciente lo cogemos en el episodio isquémico nos vaya a dar lo que nosotros vamos a tratar de entender. Aquí no sale el S3, pero bueno, habría que colocarlo. S3, S4 acá como disfunción sistólica. Pero sí llama la atención es que mire que la mala función sistólica la ponen disquinesia, pues no solo disquinesia, disquinesia, correcto, o hipoquinesia. Eso es típico, un mal movimiento en sístole. Si yo tengo un mal movimiento, ahora, el problema fue el siguiente. Si yo tengo una disfunción diastólica, quiere que yo no relaje bien mi ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa si yo no relajo bien el ventrículo izquierdo, pero me sigo contrayendo bien? En sístole. Aunque tengo una disfunción diastólica pura, hay un gran problema. Hay un gran problema. Hay un gran problema. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo. Supongamos que por acá vamos a poner la arteria pulmonar. Capilar pulmonar, capilares pulmonares, y el alvéolo. Cuando yo estoy en diástole, una cámara única. Es una única cámara comunicada. No hay nada que me separe ninguna de esas tres estructuras. Lo que pasa en el ventrículo izquierdo está pasando igual en la aurícula izquierda y está pasando igual en las venas pulmonares y en las capilares pulmonares. Ahora, lo que va a caer la presión de allá no va a casi nada. Por eso algunos casi toman, por eso la presión en cuya pulmonar bien como la presión en la aurícula izquierda. Esto no hay mucha diferencia acá. En la aurícula y el ventrículo nada, casi nada. Pero lo que sí es cierto es que yo me entro acá, esta contracción de la aurícula izquierda, por un mal periodo de relajación isonométrico, porque, no sé, tuve una isquemia, o tengo una hipertrofia miocárdica concéntrica que no me deja relajar bien. Yo tengo que decirle a la sístole auricular que haga más fuerza. Porque ¿cómo voy a lograr llenar bien si es un periodo de relajación isonométrica malo? Entonces a la sístole auricular le va a exigir. ¿Y qué es exigir, muchachos? Escoger esta presión acá, que es 0, que es de 4. A 12 milímetros de mercurio al final de la diástole, que se llama presión en cuña capilar pulmonar medida con catéter de Swan
tal. Listo. Cuando esto se aumenta a 18 milímetros de mercurio, empieza a haber distensión marcada de los capilares pulmonares que están rodeados de terminaciones nerviosas denominadas receptores J, justacapilares, que al ser distendidos mandan la sensación a su núcleo exacto solitario para que mande su señal al cerebro, su cabezota, y le dé la sensación de disnea o asfixia. ¿Correcto? Y tenemos ya un paciente con disfunción diastólica por aire, que es lo que llama disnea, hambre de aire, o como lo ha llamado. ¿Sí? Cáncer pulmonar. Todo lo que es cuestiones capilares pulmonares da disnea. Todo da disnea. Pero si yo hago una falla distólica, además de esa diastólica, fuera de que para tener congestión yo no tengo que tener fallas históricas. Le acabo de decir que estoy inyectando bien y no estoy relajando de todo el ventrículo. Y a pesar de eso, ya tengo disnea y congestión pulmonar. Y lo peor, puedo tener un aumento de la presión capilar pulmonar que te dé crépitos en bases pulmonares, indicativo de edema pulmonar intersticial. Está arrancando un edema pulmonar en bases de pulmón. Y eso es diciente. Tengo crépitos y empiezo a ir congestión en los capilares peribronquiales y peribronquiolares. Y empiezo a sibilar y empiezo a roncar. No de sueño como muchos de ahora, sino por la presión de ron. ¿Qué es lo que llamamos un asma cardíaco? Por los franceses, cuando trabajan el asma con un verdadero peso de falla cardíaca. Y es que la isquemia es una falla cardíaca. Ay, algo inteligente. Apenas yo cuenta. Entonces, si además de eso, ya voy a tener una falla sistólica y no va a inyectar bien, pues congestiono más el pulmón. Y puedo encharcarlo más y hacer más crépitos y tal, esto se vuelve florido, más visual. Pero no me vas a decir que la falla diastólica no va a congestión pulmonar y la sistólica sí, porque no sabes de esto. Escríbalo porque yo lo digo, no porque yo ya he investigado. La falla cardíaca sistólica no se distingue de la falla cardíaca diastólica por clínica. Dan lo mismo, no se distingue. No se distingue por eso, se distingue por ecocardio. Porque uno da una fracción de eyección alta o normal, falla diastólica, y el otro, una falla sistólica, una fracción de eyección menos del 50%. De resto, ahí se muere usted tratando de distinguir eso por los cuadros clínicos. Bueno, entonces por eso Reynolds son crépitos. Puede dar crépitos. Disfunción del músculo papilar. Pues claro, pues que uno era una isquemia del músculo esteatocardíaco, pues los músculos papilares son del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Si eso entra en isquemia, entra en disfunción, los músculos papilares necesitan estar bien tensionados para que las cuerdas tendinosas no vayan a dejarse abrir hacia las aurículas. Y eso es lo que pasa en insuficiencia mitral. Posterior isquemia, que el músculo papilar disfunciona, no agarra bien las cuerdas tendinosas quedan bailando, no se sobrelapa bien las válvulas mitrales, la válvula mitral, y se devuelve sangre del ventrículo en parte de la víscula, haciendo característico la aparición de un soplo de insuficiencia mitral
que para un estudiante de cuarto semestre ya tienen que saber obligatoriamente que son los históricos. O los históricos durante todas las historias. En cualquier libro bueno de examen físico de fisiología. Obviamente, para un soplo de insuficiencia mitral, distinguirlo si yo creo que fue una disfunción del derecho, otra es la maniobra de Guerrero Carvalho, si se acentúa el soplo en expiración, ese es izquierdo, si se acentúa en inspiración, el derecho. Bueno, obvio que en los episodios isquémicos yo tenga por el estrés del dolor, porque algunos, no todos los episodios de angina son dolorosos, porque hay anginas silenciosas. Hay muchos episodios de anginas que uno no se da cuenta, pues uno, porque lo han estudiado, pero eso pasa inadvertido. Pero uno ante un dolor de esos, y el estrés que genera creyendo que uno se infartó, pues obvio que es normal que algunas veces, en algunas partes uno vea una descarga simpática alta, predominante. Es cada descarga simpática, tono, da lo que da el simpático. Cronotropismo positivo, inotropismo positivo, precarga mental, pues aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, y por la vasoconstricción periférica alfa 1, pues uno va a presentar palidez, frialdad y sudoración, que es lo que llamamos diaforesis. Pero toda regla tiene sus excepciones. Yo puedo tener un episodio isquémico coronario en el que tenga bradicardia e hipotensión. Y no necesariamente se me infartó más del 40% o 40% del ventrículo izquierdo, que da la suficiente intensidad para llamarlo shock cardiogénico, que pudiera ser, correcto, sino que puede tener usted un episodio isquémico y simplemente no se ha infartado, sino que la zona isquémica va a estar dotada de una gran cantidad de terminales nerviosas vagales. Ya sabemos de quién estamos hablando: cara, diafragmática, de 2, de 3, a veces. La cara diafragmática o inferior, que llaman del corazón, es una cara muy inervada vagalmente, y por eso a veces los infartos, pues voy a poner la cámara, muchas veces los infartos son vomitones con bradicardia y con hipotensión. Cuando uno esperaría que por el dolor y la descarga, pues uno encontraría antes una tendencia de hipertensión y taquicardia, presión que trate de subir y todo lo que demuestra una descarga hepática, pues a veces no siempre es así. Los infartos de cara anterior, B2, B3, B4, B5, B6, lateral y lateral alta, D1 y ABL, pues sí, esos son muy simpáticos, muy desimpáticos, pero la cara inferior no. La cara inferior es muy parasimpática, muy vomitadora, muy de náuseas, muy de bradicardia. Y no quiere que no tenga isquemia, para que lo tenga pues presente, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces esto es relativo. Bueno, entonces, una vez yo quite el episodio de isquemia, suponga que yo hice una revascularización y listo, una endoplastia con valor, lo que sea, quité la isquemia coronaria. Esa isquemia coronaria que se quitó, a pesar de que ustedes tapen la coronaria, hay algunos días, pocos, en los que el corazón todavía continúa mostrando persistentemente
una mala relajación diastólica. Así como en tercero describíamos que posterior a un episodio corto de isquemia, seguida de reperfusiones, el corazón se disminuía su capacidad contráctil durante unos días, unas semanas, 10 días, y después volvía a lo normal si lo habían destapado bien. Eso lo habíamos bautizado como estanio o aturdimiento, pero no le habíamos dado el apellido que le llamamos actual, sistólico. Ahora le estoy haciendo referencia a que también existe un estanio diastólico o un aturdimiento diastólico, que quiere decir que posterior a que este paciente haya tenido un episodio corto de isquemia y yo haya reperfundido a tiempo, tengo que saber que mi función diastólica tampoco va a ser recuperada de forma inmediata. Pues así como hay un aturdimiento para la sístole, yo puedo hablar de aturdimiento isquémico para la diástole y puedo hablar de un periodo de tiempo corto en que el corazón va a presentar una mala función diastólica durante unos días mientras se recupera de ese aturdimiento. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros con el ejercicio o con el aumento de las demandas? Es que si vos tenés una oferta versus demanda y en reposo estás que la oferta le da lo suficiente a la demanda porque la estenosis no es muy grande, como decíamos ayer, aún con estenosis del 50-60% tenía en reposo miocardios normales. De pronto, ¿qué es lo que hace el ejercicio? Es aumentar la demanda y decirle a usted, tengo que mandar más sangre porque voy a hacer ejercicio, voy a, no sé, me emberraqué, voy a aumentar la presión y te voy a inyectar más sangre. Y eso aumentar la demanda ¿de qué? De enviar sangre. Y si hay una demanda de enviar más sangre, tengo que tener una demanda mayor para inyectar esa sangre. Y si yo quiero inyectar más sangre, quiere decir que tengo que tener una diástole que mejor que la de antes. Si yo ya estoy isquémico, lo primero que canta es el ejercicio, el aumento de la demanda. Por eso uno primero espera que la historia sea que a mí los ejercicios continuos me van llevando a una mala relajación. Y solo cuando ya la cosa es muy grave, yo tengo una isquemia en reposo, que sería un caso exagerado. Bueno, eso por el lado. Sigamos. Tenemos muerte del miocardio en el eje de la Y, tenemos tiempo y hasta aquí sombreado es isquemia y acá para acá reperfusión.
Mire el grado de muerte que se produjo durante la isquemia. Acá. Entonces, cuando usted obstruye una coronaria, hay un área, por ejemplo, yo obstruyo una coronaria, es todo, y aquí debe haber una zona que se llama área de riesgo. Riesgo de morirse si no hay un flujo colateral de otra arteria que le dé una rama de esta parte a estos músculos, pero este es el área de riesgo. Si yo no reperfundo, toda esta área, tarde o temprano, se va a morir. Pero si yo destapo, de todas maneras, correcto, comparado con lo que hubo en la isquemia, por ejemplo, que durante la época que estaba tapada, se murió esto. Se murió esta parte. Correcto, eso era claro. Pero cuando yo retomé un día, resultó que les pasó esto. Bueno, se moría todo si no hubiera repercutido. Eso es lo que le quiero. Si no hubiera repercutido, todo el área de riesgo se hubiera muerto. En la isquemia se murió una parte, pero el haber repercutido también me cobró a mí algo el haber repercutido. Esa injuria o daño se llamó daño por repercusión. Injuria por repercusión. Y se llamó fenómeno de no reflujo, porque esa zona que se murió no repercutió como lo hacían en isquemias cortas. Cuando usted a un vaso le hace isquemia, corto, suelta y hay una hiperemia que vimos en texto que se llama reactiva a la opción. Y yo lograba estar bien. Les pongo el ejemplo, usted sentado, sus glúteos están en isquemia, están comprimidos contra las bases de los asientos, la espalda suya. ¿Usted por qué no es necrosa? Correcto. La isquemia, si usted hace, no son de 2 horas, pues clase duran menos. Y con 20 minutos también le daría necrosis. Pero la piel no, pero vamos que va el corazón. El problema es que usted se mueve. Sin darse cuenta, usted se mueve, porque al hacerse mover es reperfundir. En esos momenticos usted reperfunde, le entra un chorro de sangre y paga la deuda del isquemia. Y entonces por eso toda la gente que esté en un acto público tiene que mover. Nadie queda quieto totalmente. Porque no hay isquemia. Se duele. Bueno, el hecho es que esto pasa acá, era mejor reperfundir que no reperfundir, aunque la reperfusión me llevara a algo de muerte adicional. Pero es que si no hubiera reperfundido, mira lo que ha muerto, todo el área de riesgo. Entonces empezaron a estudiar mucho la injuria por repercusión. Y vieron que lo más malo de la repercusión son los primeros minutos. Inmediatamente seguidos, los primeros minutos después de destapar un vaso. Ahí es donde se produce más daño. Y el daño por repercusión ha llevado entonces a replantear cuáles son las posibles causas que me lleven a mí a que yo haga más daño una vez haya restablecido el flujo sanguíneo. Y eso sí está, pues lo han estudiado bastante. Una de las teorías más claras tiene que ver con la sobrecarga de calcio en el interior del miocito.
yo ya reperfundí. Ya reperfundí a los minutos, a los segundos. La mitocondria vuelve a restablecer su fosforilación oxidativa, teóricamente, y empieza a bombear protones al espacio intermembranoso, vuelve y crea el potencial transmembrana de negativo en la mitocondria y bueno, ya puede volver a ser cadena transportadora de electrones y empezar a mejorar. Pero es una mitocondria enferma, de todas maneras, que acaba de venir de un estado de isquemia. Entonces los citocromos no son espectaculares en su capacidad de transportar tan eficientemente los electrones y generan más anión superóxido de lo usual. Entonces, obviamente, una producción de anión superóxido más de lo usual da una fuente de radicales libres provenientes de una mitocondria que apenas se está recuperando. Aunado a que en la reperfusión yo tengo una nueva fuente de radicales libres que me pueden hacer daño a mí. Porque al haber existido isquemia hubo disfunción endotelial y no hubo buena producción de óxido nítrico y además de ello no hay una buena generación de vasodilatadores y defensores del endotelio. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Pues obviamente que los leucocitos van a tratar de migrar a la zona isquémica, está inflamada, y van a producir radicales libres en un push oxidativo, porque la repercusión aumenta la llegada de leucocitos porque la sangre volvió a entrar. Y adicionalmente llega más oxígeno. Entonces tengo fuentes de radicales libres de pasar oxígeno. Pero los culpables son los mismos glóbulos rojos, que al llevarme buena fuente de oxígeno y al yo tener leucocitos allá, va a haber un buen mecanismo para que fuera de las mitocondrias que están apenas recuperando el mal funcionamiento, también haya una muy buena producción de radicales libres provenientes de los leucocitos que migran a tratar de ayudar a la zona inflamada isquémica y se encuentra con una fuente de oxígeno que sirve ahí, porque acaba de restablecerse el flujo sanguíneo. Los radicales libres entonces son uno de los culpables del daño por repercusión, porque los radicales libres estimulan proteasas que dañan el citoesqueleto. Y el citoesqueleto puede dañar actina y miosina y dañar los sarcómeros. Entonces los sarcómeros quedan fofos. Ese es el estadio, se pasa ahí en parte. Una mala miosina, una mala actina, no se hacen buenos enlaces de actina y miosina y entonces hay una difusión contraria. Además de ello, los radicales libres estimulan lipasas que van a degradar fosfolípidos en la membrana, y esos fosfolípidos degradados en la membrana van a aumentar la permeabilidad de la célula a ciertos iones y eso los va a llevar a edema celular. Tercero, los radicales libres van a estimular endonucleases que van a degradar DNA y RNA y dañan el poder restablecer de hacer proteínas adecuadas en un corazón que acaba de ser lesionado. Para reparar no va a tener buenas herramientas. ¿Correcto? Bueno. Entonces, decíamos que las mitocondrias de los cardiomiocitos que estén en isquemia comienzan a hacer otra respiración celular y síntesis de ATP después de segundos de restaurar el flujo sanguíneo. El problema es que el pH intracelular se normaliza dentro de pocos minutos después de la reperfusión.
Y eso es debido a la acción de este intercambiador sodio H+. Uno, y a un cotransportador que nos favorece también a nosotros el restablecimiento de ese pH intracelular, como es cotransportar, por ejemplo, bicarbonato con sodio, que es otro mecanismo que yo voy a utilizar ahí, sodio con bicarbonato. Pero este se va a hacer con transporte, lo esto. ¿Qué es lo que pasó en la isquemia? Si la isquemia era buena y no era mamando gallo, por obstrucción, aquí no venía buena sangre ni al extracelular ni a este interior de la célula. ¿Correcto? Obviamente, si no perfunde bien sangre, va a haber una acidosis extracelular y una acidosis intracelular. El pH está bajito, afuera y adentro. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Que no va a haber washado, lavado del CO2, no va a haber washado de los hidrogeniones que no están percibiendo la sangre bien. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando yo estoy así, con un pH bajito y extracelular, el intercambiador sodio H+, y este cotransportador están inhibidos. No funcionan. No funcionan. No funcionan. Y aunque haya pH disminuido acá, en el interior, el pH en el interior, que es bajito, le fascina estimular estos dos, pero pierde con el pH bajito del extracelular. Y apunte eso porque no va a tener que leer mucho y no sos capaz. Esa diferencia sobre esos dos transportadores marca la diferencia brutal de la perfusión. Cuando yo reperfundo como cardiólogo, establezco tras el flujo sanguíneo, hago washout, me llevo el CO2, me llevo los hidrogeniones de donde, de afuera. De afuera. El pH, este celular vuelve a qué? Está normal, pero sigo con acidosis T. Y la acidosis intracelular, ¿qué efecto hace sobre estos dos? Los alborota. Y al alborotarlos en reperfusión, van a funcionar mucho. Y al funcionar mucho, ¿sobrecargo de quién? De sodio de la célula. ¿Y qué le pasa al intercambiador sodio-calcio cuando estamos trabajando de sobrecarga de calcio? Y la sobrecarga de calcio se alborota lipasas, proteasas, endonucleasas y poros de transición mitocondrial al capturar el exceso de calcio de la mitocondria. Y ahí la ventaja que hacían los cardiólogos en experimentación tratando de que en la reperfusión este intercambiador sodio H+ estuviera inhibido. Y esto no funciona para que no sobrecargue la célula de sodio, y al no sobrecargar la célula de sodio, no la sobrecargar de calcio. Esto es orgasmo. Ahí está la acción conjunta de la injuria por reperfusión o fenómeno de no reflujo. Es un daño. ¿Daño de qué? Si yo en el citoesqueleto pierdo fijación de la célula, se rompen las membranas están fijadas al citoesqueleto adentro, se rompen las membranas y se estalla la célula. La mitocondria sobrecarga de calcio, hace poros de transición mitocondrial. ¿Qué problema tienen los poros de transición mitocondrial? Que son poros en la mitocondria más grandes de lo normal.
entonces se pierde el potencial transmembrana y se pierde el gradiente de protones. Y el gradiente de protones, lo que hace la síntesis de ATP es pasar protones del espacio intermembranoso, pasarlo al interior de la matriz. Cuando ese proceso de difusión pasiva se da, me sobra plata y la ATP sintetasa coge la ADP, le pega el enlace de la energía, se lo da al fosfato y queda un nuevo ATP. Por lo tanto, los poros de transición mitocondrial es la patente de muerte de la mitocondria. Poros de transición mitocondrial es igual a que se pierde potencial transmembrana negativo de la mitocondria y la célula no puede transportar protones al interior de la matriz para poder hacer fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Bueno. Para colmo de males también tengo que decir algo adicional, que es como el link que hay entre retículos sarcoendoplásmicos en el mundo moderno con la mitocondria. Ya restablecida la reperfusión y que la mitocondria que está empezando a volver a hacer ATP, pues entonces el retículo sarcoendoplástico está supremamente excitado porque tiene nuevo ATP para coger ese exceso de calcio y meterlo con el cerca al interior del retículo. Entonces, ¿qué ocurre? Si la bomba sodio-potasio ATPasa no restablece su funcionamiento al retornar el ATP bien rápido, hay una pelea. Porque si la bomba restableciese su papel bien rápido, sacaría este exceso de sodio, porque saca 3 iones de sodio, 3 de potasio, y me evitaría ese exceso de sobrecarga de ¿qué? De sodio, que es el que me lleva a que el intercambiador funcione ¿qué? Al revés. Entonces, si una bomba recuperase, si las bombas se recuperan más rápido de lo que se recupera el cerca en bombear ATP al interior, bombeando calcio al interior del retículo, ya la cosa cambia, que no me va a hacer tanto daño el calcio. ¿Por qué? Porque la bomba me va a sacar mucho del sodio que va a ser posterior a entrada de calcio, que no lo va a dejar entrar. Pero suponga que la bomba se retrasa. Si la bomba se retrasa y no bombea bien sodio, este exceso de sodio me va a hacer en el fondo un mal funcionamiento del intercambiador, sobrecargo de calcio, el cercal me lo mete en parte al interior del retículo con ATP, me sobrecarga de calcio el retículo arcoplásmico en reperfusión y empieza el retículo arcoplásmico a hacer sparks, liberaciones espontáneas, vómitos espontáneos en diástole de calcio. Esos vómitos adicionales de calcio liberados por el retículo arcoplásmico por estar sobrecargado de calcio se traducen en 2 cosas mortales: arritmias, teóricamente, y un exceso de sobrecarga de calcio vuelve y me lo captura la mitocondria y me hace poros de transición mitocondrial. Entonces, en el fondo le estoy diciendo que si uno quisiera tener una buena repercusión, rogaría porque la bomba sodio-potasio ATPasa funcionase en una adecuada recuperación, al ritmo que se recupera el cerca, que recuperan las mitocondrias. Pero a veces, lastimosamente, no ocurre eso. Y eso es lo que estamos diciendo. El hecho es que está claro. Está claro, entonces, mire, otra que es importante. Cuando hay aumento en la calcio, en la isquemia, las calpaínas se traslocan al sarcolema durante la isquemia.
por la sola sobrecarga de calcio. Las calpaínas normalmente las mantiene inhibidas el pH ácido. Las calpaínas están inhibidas en isquemia por culpa de la acidosis intracelular. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Que pueden ser activadas durante la perfusión cuando el pH intracelular se normalice y las calpaínas hidrolizan la fodrina, el citoesqueleto responsable del anclaje de la bomba de sodio, potasio, acetilcloro. Entonces, si no me funciona bien la bomba, no voy a hacer lo que la cabeza está bien hecho. Eso sí es fisiología aplicada a isquemia. Usted es malito porque ese no es un problema. No te quiere volver a estudiar. Conmigo no es mamando gallo. No puedo enseñar en la ciudad. Ya le estamos metiendo más cositas. Campañas. ¿Correcto? Todo es evaluado, tranquilo. En el examen. No es electro. Ahora sí es electro. Correcto. Es una profunda alegría. Seguimos. Se llama injuria por repercusión. Fenómeno no reflujo. Y ahí está. Artículo 1 de los 15 que toca. Por si quiere leer. Vamos a relajar, vamos a hacer un descanso, porque eso ya lo hayan dicho muy emocionantemente, pero lo vemos ahí. Volvamos a algo más excitante. Se lo trajo Carolina en unas gráficas de color. El papel hemodinámico del shear stress en la aterosclerosis. El shear stress es directamente proporcional a la viscosidad sanguínea, al flujo e inversamente proporcional a la tercera potencia del radio. ¿Correcto? Shear stress. Cambiamos de este marcador acá. Entonces, lo tenemos descrito así, de la siguiente manera. 4 por viscosidad, por flujo, por y dividido por el radio a la tercera potencia. Bueno, las lesiones de la aterosclerosis habían sido conocidas de ocurrir en la ramificación. Esto es una ramificación. Pero lo que no era claro era por qué la aterosclerosis no era un fenómeno global de toda la circunferencia del vaso, siendo que se presentaban fenómenos sistémicos como la hipercortisolemia, el cigarrillo, la hipertensión, que hipertensión le da a todos los vasos, a hipercolesterolemia se da a todo el organismo porque se iba a localizar a ciertos pedacitos de la parte de un vaso. O sea que es un fenómeno localizado. Entonces, había sido que descubierto, siempre quedaba en los lugares de ramificación, y dos hipótesis contradictorias se dieron en 1970, hace añitos. La primera implicaba diciendo que el shear stress alto, 400 dinas por centímetro cuadrado, dinas, unidad de fuerza, centímetro cuadrado, unidad de área. Eso es lo que es el shear stress, una fuerza por unidad de área
jalar la lámina que sigue, en este caso el endotelio de la pared. Entonces estos decían que exponer un endotelio a un alto shear stress como 400 dinas por centímetro cuadrado, pues daba una injuria o daño directo al endotelial y denudaba o desprendía, si no entiende qué es denudar, las células endoteliales. Y eso destapaba el terreno para coger colágeno y hacer todo lo que usted quiera de aterosclerosis. Una buena teoría, aparentemente. Bueno, la segunda propuesta fue hecha por el doctor Caro y dijo todo lo contrario. La aterosclerosis se da un bajo shear stress. Tener bajo shear stress da aterosclerosis. 3 estudios después hechos invocando bajo shear stress y 3 décadas después validaron la hipótesis del bajo shear stress como la causa de hemodinámica de la aterosclerosis. Y ahí está una propuesta. En las zonas de división del flujo, en las ramificaciones, estudiaron múltiples veces estas líneas de flujo que eran muy directas. Estas, con los cambios de dirección, se desorganizaban y presentaban flujos que tenían bajo shear stress y fuera de eso eran pulsátiles y desorganizados, como se ven estas líneas acá. Entonces empezó a evaluarse cómo era el shear stress en estas dos zonas. Encontraron que las zonas que tenían más de 15 dinas por centímetro cuadrado, comparados con las de las ramificaciones en su porción externa, porque esta es la porción interna de la ramificación, esta es la porción externa. Mire, tenía un bajo shear stress. Y siempre que ellos veían zonas de aterosclerosis, le encontraban zonas con shear stress menores de 15. Y entonces empezaron a sospechar de que este shear stress debería de alguna manera ser captado por la célula endotelial y dar liberación de sustancias químicas o segundos mensajeros para poder explicar que acá se expresen unas cosas distintas que acá. O sea que una cosa que es hemodinámica es esto, shear stress, se tiene que traducir en segundos mensajeros a nivel del DNA y RNA de una célula. Obviamente, el responsable de eso, ¿ustedes a quién es? ¿Quién? Glicocalis. Glicocalis. El glicocalis detecta el shear stress. Con sus ramificaciones que tiene mecanorreceptores. Detectan ese shear stress y terminan produciendo AKT, PKB. ¿Es lo que termina? Óxido nítrico sintetasa constitutiva, vasodilatador y antiaterogénico. Entonces, ya va viendo uno que hay una conexión entre lo mecánico y lo biológico, que es hacer segundos mensajeros. Ya entonces a ellos les quedó más fácil eso. ¿Y era qué? Miren, por ejemplo, en las zonas donde el flujo era, no en la parte, el borde externo, miren, en estas líneas de acá.
va todo organizadito. Las células endoteliales van en sentido. Acá, mire cómo era desordenado ese endotelio acá para que vea usted cómo es de grave esto. Donde hay un chile bajo, mire qué es hoy. Esas células endoteliales no estaban orientadas en sentido de flujo. En cambio, mire la transformación de la célula endotelial en su morfología por el chile estrés. El solo chile estrés dispone las células del endotelio todas alargaditas como se alargan los glóbulos rojos en sentido de flujo que va en tal parte, en sentido longitudinal del vaso. Y esto ya empezó entonces a ellos a hacerles sospechar de que había un montón de señales, y aquí llegamos a esto, que es simplemente una comparación de la zona de chile estrés alto, 15, y la zona de chile estrés bajo, que es el borde externo de esa ramificación. Y miren, empiecen. Endotelina, enzima convertidora de angiotensina, remodeling malo. Usted sabe que en cardíaco las sustancias malas dan remodelamiento malo. Bajo en las zonas internas, alto en dónde. Y es el mismo chile estrés, pero es un chile estrés bajo. Ahora, lo brillante es como el endotelio en su glicocalis traduce un alto chile estrés en unos segundos mensajeros totalmente distintos a un bajo chile estrés. Mire acá, vasodilatadores, óxido nítrico intestinal, prostaciclina, pleitonatrofio cerebral, adenoneurina, todos vasodilatadores altos en las zonas de defensa, donde no hay aterosclerosis. En cambio, mire en la zona del borde externo de las ramificaciones, bajos. Un endotelio que no promueve, también estos son vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios. Mire encima antioxidantes para defenderse de radicales libres, alto en los tres, donde el borde es interno. COX-1, COX-2, superóxido de mostasa, manganeso dependense, superóxido de mostasa, cobre dependiente y sin dependiente, unas mitocondriales y otras citosólicas. Altas en estas, bajas en esto. Entonces, factores de crecimiento. Esto es malo. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento derivado de las plaquetas A y B, bajo en la zona que está sana y altos en la otra zona. ¿Correcto? Mediadores inflamatorios. Bajo en esta, donde inflama mayor. Moléculas de adhesión. Bajo acá, alto allá. Moléculas de adhesión. Trombosis, fibrinolisis. TPA, activador del aminógeno tisular, correcto. Alto en este para ser fibrinolítico, bajo en el que es trombótico. Es eso. Eso queda muy claro. Y proliferación endotelial. El endotelio que está bien organizadito, con buen chile estrés, no se denuda rápidamente, no tiene que recambiarse casi. En cambio, cuando es desorganizado, con chile estrés de caótico, proaterosclerótico, tenía mucha apoptosis y tenía una proliferación marcada. ¿A qué lleva esto? A decirle a usted claramente que la aterosclerosis es una enfermedad localizada. No puede ser una enfermedad generalizada como la arteriosclerosis. Usted una arteriosclerosis le da producto de la edad, pero le coge toda la capa media. Con una mala elastina lo cambia por colágeno. Aquí usted es zona localizada. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, fumar cigarrillo me altera nomás el borde externo y no el borde interno? Porque el cigarrillo siempre es un factor de riesgo en una zona que ya de por sí es de bajo ¿qué? Chile estrés. Entonces obviamente chile estrés bajo con un endotelio, con un factor de riesgo con el cigarrillo, le va a cantar más fácil ahí. Y es más difícil que le cante en el borde interno. Descanso 20 minutos. 20, si no me van a ir, se desmayan. No me quedo más, no sigo dando clases.
Hacemos clase hoy, Duplo. Nos vemos en 20 minutos.